PC Gaming, consolas, controles, sport, competencias, tips y trucos. Conéctate en la próxima hora al mundo de los videojuegos. Presiona Start y comienza el juego. El 6 de diciembre del 2022 fallecía Masayuki Uemura, y para quien no ubique, este personaje es nada más y nada menos que el diseñador de dos grandes aportaciones, dos de las mejores y más grandes consolas en la historia de los videojuegos, que es el Famicom y el Super Famicom, mejor conocidos en los Estados Unidos como el Nintendo y el Super Nintendo. ¿Por qué mencionamos precisamente a Masayuki Uemura? Porque este pasado 15 de julio se cumplieron 40 años de haberse lanzado el Famicom en Japón. Cal. Pues bienvenidos a Press Start. Entramos directamente con un dato muy interesante. Bienvenidos a este especial que vamos a tener. Bueno, los vamos a acompañar a lo largo de esta hora, bueno, casi hora, en la que estaremos hablando de una de las compañías y de las consolas más importantes en la industria de los videojuegos, más innovadoras, más arriesgadas, podría decir yo, una de las estrategias más arriesgadas que se ha llegado a dar en alguna industria, más que nada porque pues estamos hablando de un momento en el que no era una industria consolidada, ¿no? O sea, ahorita puedes aventarte un riesgo con unas gafas de realidad virtual, un riesgo quizá con algo así, pero estás ya como en una industria en la que sabes que de alguna forma las cosas funcionan. Aquí estamos hablando del inicio de los inicios, cuando los videojuegos estaban a punto de desaparecer, ¿no? Y tenía que llegar una compañía a salvarlos. Esta compañía fue pues una de las más importantes que tiene de las franquicias que todos más reconocemos a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, pues bienvenidos a Press Start, a su especial de los martes, en esta ocasión hablando de el Nintendo NES o Nintendo Entertainment System o Famicom. Famicom como tal. Bienvenido también a el buen Juan Manuel Garrido, un coleccionista de consolas que además sabe muchísimo del tema. Lo conocemos como Manu. Manu, ¿cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Lente, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Estamos excelente, listos. Excelente. Oye, pues no hay manera de empezar a hablar del Famicom si no tocamos lo que Nintendo hacía antes de los videojuegos. Sabemos que es una compañía que tiene más de 100 años de existencia y en realidad, pues bueno, no empezó como muchas empresas, no empezó haciendo lo que hace hoy, empezaron vendiendo tamales y luego terminan con una refaccionaria. Es un poquito el caso de Nintendo, aunque Nintendo siempre se ha dedicado al entretenimiento. Además de las famosas cartas Hanafuda, que fueron muy populares en tiempos incluso de las guerras mundiales, porque eran como muy sencillas de jugar. Incluso eran unas cartas que la misma Nintendo empezó a exportar a diferentes partes del mundo y a comprar incluso licencias para poder hacer cartas Hanafuda con personajes conocidos, por ejemplo, como con Disney. Empezó a incursionar a un tema que fue el tema de los juguetes mecánicos, Manu. Así es, Lente. Mira, precisamente como tú comentas, Nintendo, bueno, hacía cartas de Hanafuda. Llegó un momento en que se llegaron a considerar pues no tan legales, vamos a decirlo así, porque podía haber apuestas de por medio, etcétera. Entonces ya cuando entra precisamente Hiroshi Yamauchi, consigue licencias y una de las más importantes fue la de Disney, como bien mencionas. Y en este caso, ahí fue donde hubo un poquito de boom, otra vez, repunte de ventas de cartas y todo esto, pero fue, haz de cuenta, un ratito nada más. Algo fugaz. Sí, fue fugaz, exactamente. De repente, de esas grandes ventas que empezaron a tener, pues como que esto de los personajes de Disney se volvió monótono. Y otro problema que tuvo Nintendo fue que el mercado se redujo a los niños. O sea, ese fue uno de los grandes problemas, ¿no? Que antes los naipes de Hanafuda pues eran un juego para adultos, había más mercado, en cambio así acortas el mercado y pues ahí fue donde empezó a tener un poquito de problemas Nintendo en cuestión de ventas y ahí fue donde entró la cuestión de los juegos mecánicos.
Fíjate que en los juegos mecánicos está interesante porque una de las personas que se contrató en ese momento, que era como un ingeniero, que además tenía muchas ideas en la cabeza que no hallaba ni cómo de alguna manera implementar, fue Gunpei Yokoi. No está Correcto. totalmente ligado al tema del diseño del Famicom como tal, pero sí al montón de juegos mecánicos que hicieron a Nintendo ponerse en la palestra de los juguetes en Japón. Fíjate que hay uno que seguramente conoces y has escuchado mucho, que se llama la Ultramano, que fue un trancazo en Japón. Es básicamente una manita retráctil de esas que tienen como, no sé cómo llamarlas, pero presionabas así la mano de un lugar y era una pinza que se extendía y agarraba cosas, cerraba. Me parece un dato muy curioso porque fíjate que justamente hace poco estaba, bueno, seguimos jugando ahorita The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y el primer poder que te dan se llama precisamente Ultramano, que es exactamente como se llamaba el juguete que le dio un exitazo a Nintendo, que fue justamente la Ultramano de Gunpei Yokoi. Así Ese es, es un dato anecdotorio, ¿no? así es. Y bueno, ¿Recuerdas algún otro juguete mecánico de Nintendo? sí, acuérdate que también llegó a haber juegos de tiro. De hecho, Cierto. de ahí vinieron, o sea, ahí se dio origen a los juegos de pistolas, de la mano precisamente de Gunpei Yokoi. Pero Cierto. acuérdate que fue un arma de dos filos, ¿no? Porque estábamos manejando pistolas que lanzaban balas, bueno, tipo de balas que después fueron consideradas peligrosas y ya de ahí vino la controversia con los juguetes mecánicos de Nintendo precisamente, porque de repente se llegaron a considerar también, uno que otro, no todos, Claro. un poquito peligrosos, ¿no? O sea, porque eran muy innovadores, estaban muy padres, pero sí llegó a haber gente que se lastimaba, entonces ahí empezó el problema con los juguetes mecánicos, ¿no? O sea, de hecho fue una temporada muy corta, pero como bien dices tú, o sea, las ideas de Gunpei Yokoi, digo, fueron muy buenas, ¿no? O sea, para quien no lo Sí, conoce, pues estamos hablando nada más y nada menos que del padre del Game Boy. del Game Boy Tabique como lo conocemos. Yo creo que Cal no le tocó, si no le tocó el Game Boy Tabique, mucho menos le tocaron los juguetes de Nintendo porque ni a mí me tocaron. Pero fíjate, y te digo, le voy a hacer una pregunta para ver qué las nuevas generaciones qué tan empapadas están. Pero tú sabías, Cal, de que Nintendo había hecho juguetes mecánicos. Déjate los electrónicos, mecánicos como esta Ultramano. Lo sabía más que nada por el hecho de que en algún punto me interesé por la historia de los videojuegos y obviamente en cualquier video, documental, lo que sea que pruebes de la historia de los videojuegos, en algún momento por ley van a tocar a Nintendo. Entonces, es algo que terminas buscando, terminas enterándote, ¿sabes? Por mera obligación, prácticamente, Claro, ¿no? O como parte sea, de de la hecho, historia. ajá, de hecho, pues yo me fui a lo primero que vi, más atrás de los juguetes mecánicos, justamente lo primero que estaban comentando de las cartas estas. ¿Cómo se llaman las cartas qué? Hanafuda. Hanafuda. Entonces, de hecho, es esas curiosidades, ¿no? Que a veces llega alguien y te dice, oye, ¿sabes que Nintendo empezó en realidad como un fabricante de cartas, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo conocía, obviamente, de saber el dato, haberlos visto, pues es un gran trecho. Obviamente nunca llegué a ver ninguno de estos juguetes, más que en fotografías o algo así, pero de saber la información, sí, claro, pero pues ya de que me tocara es muchísimo tiempo atrás de mí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, Manu, después de esto, después de todo este tema de los juguetes mecánicos y electrónicos que empezaron a salir, Nintendo hizo algunas consolas antes. Bueno, no estoy seguro si llamarlas consolas, pero hizo algunas cosas, pues que sí tendríamos que llamar consolas porque no sé cómo, de qué otra manera llamarlas, de videojuegos. Platicábamos, por ejemplo, de este TV Game 6, creo que se llamaba, y los Game Watch. ¿Qué recuerdas de ese tema antes del Famicom? Bueno, en este caso, Lente, hay que recordar que no nada más es una consola, es toda una serie de consolas que de Ajá, hecho pertenecen a la generación uno, ¿ok? ok. La mayoría, bueno, muchas de estas están basadas en Pong, como todas las de generación uno o casi todas las de Como generación todas uno. como en todas en esos años. Así es, y precisamente el nombre que tú estás manejando, por ejemplo, ese de TV Game Pace, por ejemplo, el 6 viene porque incluía 6 juegos. Exacto.
Entonces ya son puras variantes de Pong, o sea, son juegos, ya sabes, la pelotita, que dice que es el Pong, que luego hay uno que le llaman hockey, y nada más le meten otra barra otras 2 barras para evitar que la pelota se vaya, que está el de, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama de tenis de una sola persona? Ya se me olvidó. Ay, ¿cuál sería? Bueno, no me acuerdo. Bueno, como squash, así de que nada más es una barrita contra una pared y la pelotita. Entonces eran juegos muy sencillos, insisto, basados en pues lo que era la generación 1 en los 70s. Color TV Game 6 incluía 6 juegos. El 15 también había. El 15, exactamente. Pero nada más tenía 3 juegos. Lo que varía más es la cuestión de los colores, la paleta de colores que se manejaba. Había otro que se llamaba Color TV Game Racing, que era pues, un simulador de carreras. Ese sí no lo había oído, por ejemplo. Y bueno, lo interesante de ese es que es la consola y tiene el volante montado en el mismo equipo. Interconstruido. Con volante, así es. Tenemos el Color TV Game Block Kusushi, que es pues tipo un juego de bloques, vamos a decirlo así. Entonces, te digo, fueron varias variantes, no nada más fue una. Y vaya, pues de ahí fue donde Nintendo inició con la cuestión de las consolas, pero acuérdate que hay que ir más para atrás porque el verdadero inicio no fue en consola, fue en arcade. Cierto, tienes toda la razón. Acuérdate que de los juegos de pistola mecánicos, bueno, pues ya se pasó a los juegos de pistola de luz, pero estos juegos de pistolas de luz fueron primero en arcade. Y el primer juego fue el de Wild Gunman. No sé si te suena o si le suena. Claro, por supuesto. Wild Gunman, pero la cuestión es que tampoco es el Wild Gunman que conocemos, ¿no? El que sale en Volver al Futuro, ni el de NES, ¿no? Fue una versión más atrás, a principios de los 70s. Ahí fue donde entró Nintendo al mercado de los videojuegos. Magnavox, ¿te acuerdas de Magnavox? La que lanzó el Odyssey. Claro. Hace vamos a decir así, un acuerdo con Nintendo y ya entre los dos desarrollan la primera pistola de luz casera. O sea, es todo un rollo, o sea, no creas que empezó con el Famicom, no, para nada. O sea, arcade, de ahí desarrollaron juegos para pistola de luz, la primera pistola de luz casera, y ya de ahí se fueron ellos a lanzar sus propios productos, ¿no? De consolas, pues te digo, muy, muy sencillas, basadas en Pong. Claro. 4 o 5 juegos por equipo, pero bastante interesantes. De hecho, son bonitas. Ese del volante está muy interesante. Oye, Manu, y sobra decir que nada de esto llegó a América, ¿verdad? No. Por lo menos no de manera oficial, pues. No, solo los podemos conseguir por importación. ¿Por qué no? Todo eso se quedó en Japón. Así es. Excelente. Pues bueno, antes de pasar al Famicom, es interesante conocer toda esta historia, porque es lo que eventualmente terminó llevándonos hacia allá, ¿no, Cal? Sí, y los voy a interrumpir justamente porque ya tenemos que irnos a una pausa porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, seguimos con ustedes, no se vayan, vámonos a una pequeña pausa. Presiona pausa, pero mantente conectado. Regresamos después de este corte. Estás en Press Start. Pasamos al siguiente nivel. Quita la pausa y continúa con nosotros. Estamos en Press Start. Estamos de vuelta. Antes de continuar con todo este tema que estamos tocando, me gustaría recordarles nuestro número de WhatsApp. Ya saben, para que se pueda poner en contacto con nosotros, ya sea para este programa de Press Start o para Tecnológicamente. Es el 33 23 12 15 99. 33 23 12 15 99 para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Y nos quedamos justamente, bueno, me había mencionado Hernán que todo esto de lo que estábamos hablando en el bloque pasado es algo que no salió en otro lado más que en Japón, ¿no? Se quedó todo totalmente en Japón y la única forma en la que podíamos como conseguirlo o podemos conseguirlo actualmente
aparte de pagando precios exorbitantes la mayoría de las veces, pues es por medio de traerlo. Ajá, aparte de que tienes que estar muy dispuesto a gastar una módica cantidad, pues deberías pues también esperarte unos cuantos días porque te va a tocar traerlos desde muy lejos, ¿no? Entonces justamente nos quedamos en esto, ¿no? De lanzamiento del Famicom, o sea, del lanzamiento de todo esto que estuvo en Japón, que fue solamente en Japón, que solamente salió en Japón, y que más adelante nos estaría llevando a lo que sería el Famicom, ¿no? Fíjate que Gunpei Yokoi tenía la idea de utilizar celdas solares, pues obviamente en muchos de sus desarrollos y de sus ideas que tenía, ahí donde precisamente conoció, trabajando para la empresa Sharp, que seguramente lo ubican, es una empresa de tecnología también, conoció a Masayuki Uemura, que es justamente el que les mencionamos hace rato, y quiero corregir el año de su fallecimiento, porque no fue el 6 de diciembre del 2022, sino el 6 de diciembre del 2021, cuando Masayuki Uemura pues falleció a la edad de 78 años, ¿no? Pero ahí se conoció, o sea, ahí fue la parte donde ellos tuvieron acercamiento, porque Gunpei Yokoi estaba buscando alguien o celdas solares para trabajar en algunos proyectos, y eventualmente conoció a Masayuki. Después Hiroshi Yamauchi, que es un personajazo, es uno de los, yo creo que es uno de los presidentes que Nintendo ha tenido con una gran personalidad. Era muy enojón, era uno de esos jefes que te da miedo llegar a la oficina, que te da flojera hasta ir a trabajar porque sientes que vas a la escuela y te regaña el maestro, pero con una gran personalidad y mucha idea financiera de los negocios en el Japón como tal, y por supuesto en el resto del mundo. Era un visionario este cuate, ¿no? Empezando a ver cómo iba el negocio de los arcades y todo este rollo, le encarga precisamente a este personaje, a Masayuki Uemura, que haga una consola casera basada en los arcades. O sea, él le dio básicamente tres ejemplos, que era Galaxian, que era Radar Scope y era Donkey Kong, y que basado en estos tres juegos hiciera un hardware casero que pudiese correr así los videojuegos. Justamente, fíjate qué interesante, porque en ese sentido Masayuki Uemura tenía la idea de irse directamente, y no sé si sabían esto, pero él tenía la idea de irse directamente hacia un sistema de 16 bits. Él ya no quería pasar por los 8, él ya se quería ir directo a los 16. Pero Hiroshi Yamauchi, visionario como les digo, y buscando el tema financiero, dijo, no, eso va a terminar costando una fortuna, que seguramente sí hubiera sido así, y nos va a sepultar. Vámonos por 8 bits, y entonces la historia se encargó de hacer el resto, y finalmente Masayuki Uemura terminó diseñando lo que conocimos en Japón como Famicom. ¿Cómo es físicamente el sistema en Japón, Manu? ¿Cuándo sale? Por supuesto, ¿cuándo fue lanzado en Japón este sistema? ¿Y por qué le ponen Famicom? Bueno, vamos a empezar con la fecha de lanzamiento en Japón. Ajá. El 15 de julio de 1983. Entonces prácticamente acaba de cumplir 40 años. Sí, ya. Bueno, el nombre Famicom es como la unión del nombre, ahora sí que completo, que es Family Computer, ¿no? Las siglas, ¿no? Family Computer. El nombre en corto. Así es, el nombre en corto quedó como Famicom. En diseño, nada que ver con la NES, es una cuestión totalmente diferente. Sabes que es un poquito más pequeño, es un color un tanto como entre beige y blanco con rojo. Y bueno, pues hay muchísimas diferencias, ¿no? Desde el tamaño, recuerda que el Famicom tenía los controles integrados, no los podíamos desconectar. Es cierto, los primeros modelos así fueron, el cable venía pegado a la consola. Recuerda que el cable venía pegado y era un cable muy cortito. Yo creo que de ahí que esta onda del Classic Edition, así, o sea, era un cablecito. Entonces, no lo puedes desconectar y luego el cable corto, pues está medio difícil, ¿no? Por eso terminabas la gente tropezándose con la consola y aventándola al piso, ¿no? Tirándola, sí, claro. Acuérdate que, bueno, estos controles podían, pues ajustarse a los costados de la consola, ahí quedaba, eso sí se veía bonito. Eso sí, eso se veía padrísimo, yo siempre envidié eso del modelo japonés.
muy práctico además, porque luego, ¿dónde guardas los controles? Pero bueno. Se me hacía mucho más bonito, de hecho, hasta los colores. Sí, blanco y Los rojo. tonos blancos, rojos y aparte el control, ese toque como dorado que traía en la parte Es central, cierto. se me hacía muchísimo más bonito que Muy el bonito. VHS que teníamos acá, ¿no? Muy bonito, pero muy japonés. Muy japonés. Es lo que se me hacía bonito, que era muy japonés. De hecho, tenía los colores de la bandera japonesa, que era Sí, blanco y rojo. exactamente. Sí. Así es. Ahora, recordemos también que la carga de cartuchos, bueno, para empezar los cartuchos eran más chicos, estos eran de 60 pines, no de 72 como los del NES, eran más chiquitos, tanto de ancho, de alto, de todo, ¿no? Y se cargaban en la parte superior de la consola. O sea, en este caso va directo, así como en el Super Nintendo, igualito, nada más que en este caso tenía una tapita en el conector de los cierto. cartuchos, pero esa tapita no era automática, esa tú la tenías que quitar, o sea, le dabas la vuelta como si fuera una cajuelita. Cierto. Quedaba ya abierto el conector y ahí metías tu cartucho, ¿no? Que básicamente era para cubrir el polvo, ¿no? Así es, así es. Pero en este caso ves que en el Super Nintendo pues trae sus resortes y se regresa Era solita. automático. ¿No? O sea, ahí tenías tú que levantarla y volverla a poner, ¿no? O sea, igual y la dejabas abierta y pues hay que se empolve. Entonces, o se perdía, porque muchas veces incluso me tocó ver muchos Famicom después que no tenían esa tapita precisamente porque era medio frágil en sentidos de las patitas que tenía, o mucha gente se la quitaba o se les rompía o lo que sea, y muchos Famicom terminaron sin eso. Es correcto. Ahora, también tenía un tipo de palanca justo en medio de la consola, bajito de este conector para botar el cassette, que era, pues, se hace cuenta como un eject. El eject, exactamente. Y muy parecido al Super Nintendo, ¿no? Del lado izquierdo el power, del lado derecho el reset. Pues eso era todo. Otro dato interesante es que el control 2, no sé si lo recuerdan también, el control del jugador 2 no tenía ni el select ni el start. Es cierto, tienes toda la razón. Ese control solo lo podías tener desde el 1. El jugador 1 era el que movía select, start, y el jugador 2 tenía lo que es ¿cómo se llama? Un micrófono con su control de volumen. No sé si también lo recuerdas, Lente. Sí, claro, me acuerdo perfecto. Esto también fue algo que nunca llegó a América, la cuestión del micrófono, y que se usaba en varios juegos, fíjate, hasta en Zelda. Y la cuestión era que tú gritaras al micrófono y con eso podías matar ciertos enemigos. Entonces, con el poder de tu voz. Así es, con el poder de tu voz. Fíjate que cabe mencionar, Manu, que Nintendo no estuvo exento de problemas tecnológicos en el lanzamiento de esta consola. Hubo en el primer lote, las primeras remesas que salieron de esta consola, algunos problemas con los chips dentro de la consola como tal, de tal suerte que muchas consolas se trababan, no mostraban los colores, los juegos no encendían, aunque el sistema encendía, los juegos no iniciaban, cosas por el estilo, y entonces hubo que regresar un poquito a la mesa de diseño de tecnología y mejorar un poquito el ¿cómo se llama? El hardware. Y gracias a raíz de eso también, pues bueno, se arreglaron otras cosas como lo que tú dices de poder después desprender los controles que pudieran ser de alguna manera colocarlos y quitarlos a voluntad. Y eso también te permitía vender controles adicionales, que era algo que también que Nintendo perseguía y siempre ha perseguido el tema financiero. Me parece muy bien porque es un negocio, pero al momento de decir, oye, pues los controles se pueden quitar, esto daba pie a que si el control se te fregaba, pues básicamente comprabas otro y había un nuevo mercado para Nintendo y empezó a probar las mieles de los accesorios, ¿no? Este sistema además, Manu, en Japón tuvo muchos accesorios. Así es, tuvo bastantes accesorios y lo mismo, ¿no? O sea, hubo algunos que sí llegaron, otros que no. Bueno, el primer accesorio base, pues ya sabes, la pistola de luz, que fue muy polémica en Japón. Claro. No sé si recuerden que allá era un revólver. O sea, la forma de la pistola era un revólver igual a uno real. Y con ese pues era para jugar el Duck Hunt y todos estos, ¿no? Entonces... de indio, era un revólver de indios y vaqueros, amigo, sí, tal cual. Claro, y era una copia, o sea, tú lo ves así físicamente y sí dices, ¿qué onda con esto, no? O sea, es un revólver tal cual, sí, o sea, completamente revólver. Yo me imaginaría lo opuesto, o sea, que el hecho de que el de allá, el de Japón,
hubiera sido lo que parece más, lo que asemeja más a un arma de verdad, o sea, un revólver, por ejemplo, se me Ajá. hace más extraño que acá haya sido al revés, ¿no? En Estados Unidos, que poco les gustan las armas, que Que no haya le hayan. asemejado más a algo de, ajá, que ya ves que no le hayan ese tema, que se haya asemejado más a un tema de ciencia ficción, aún más como láser, ¿sabes? Como un, sí, como un, Cierto. Así es. yo lo diría así como un arma de ciencia ficción, y que en Estados Unidos no hayan apuntado a eso de un revólver es lo que se me haya hecho extraño, ¿sabes? Claro. Ya ves, por el tema de que allá apenas si le hayan a eso de las armas, ¿no? Pero también hiciste intervención un poquito porque también se nos está acabando el tiempo de este segundo bloque. Ok. Entonces, vámonos a una pausa, no se vayan, seguimos aquí con ustedes, los esperamos, no se vayan. Presiona pausa, pero mantente conectado. Regresamos después de este corte. Estás en Press Start. Pasamos al siguiente nivel. Quita la pausa y continúa con nosotros. Estamos en Press Start. Bienvenidos de nuevo a Press Start. Para los que apenas se van incorporando, me gustaría recordarles nuestro número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros, 33 23 12 15 99. Y también, pues a los que se vayan integrando, darles como un recuento rápido de lo que hemos estado hablando, que es específicamente de la consola del Nintendo NES, Nintendo Entertainment System, o como también se le llegó a llamar en Japón, como Famicom. Esta consola que tuvo pues, un gran impacto en general en la cultura de los videojuegos y prácticamente se podría decir que la salvó o revivió el interés por los videojuegos en una audiencia que ya lo veía como algo que fue pasajero, ¿no? Claro. Suena ridículo, pero lo veían como ya algo del pasado, ¿no? De los videojuegos, no, eso ya pasó, nomás un pequeño boom y listo. Un desliz Entonces, tecnológico. un desliz. Entonces justamente nos estábamos quedando de que estaban mencionando el tema del revólver que salió para esta consola en Japón, que en Japón sí tenía una forma tal cual, dice Manu, como un revólver, dices, ¿no? Sí, antes de que Manu conteste, nada más quiero hacerle una pregunta a Manu. ¿Lo tienes, Manu, ese revólver? No tengo el revólver, pero sí tengo, vamos a decirlo así, como su papá, que es Ajá. el rifle del Shooting Gallery del Magnavox Odyssey. Ok. También es una escopeta y la ves y bueno, puedes salir a espantar gente con esa cosa, ¿no? Entonces de ahí Estoy surgió seguro. el revólver del NES. Y de ahí vienen varios datos interesantes, de acuerdo a lo que Cal estaba comentando antes del corte. Por ejemplo, a Estados Unidos, como bien dices, Cal, llegó un diseño así como más espacial, como más, así como... Arguariano, diría yo. Ándale. Y esto se debe que justo en esos años, en el lanzamiento de la NES en Estados Unidos, ya estaba habiendo controversia por las armas de juguete. Ajá. Entonces, vamos a recordar que pues trataron de apegarse a la ley, o sea, no fue tanto que no hayan querido, pues yo creo que si los dejas, pues sí la sacan, ¿no? Como tal un revólver. Claro. Pero para empezar, ya estaba esto de las legislaciones y todo este rollo, entonces sacan la Zapper, recuerden que la Zapper fue gris en un inicio, pero gracias a esto de las cuestiones legales y todo, se tuvo que cambiar el color a naranja. Entonces, todo esto viene desde ahí. O sea, no salió con forma de revólver porque no los dejaban. Salió en gris y dijeron, no, todavía parece pistola. Entonces, por eso se cambió a naranja para que ahora sí se viera como un juguete. Entonces... No, y la doble moralidad, que de hecho que es algo que estábamos comentando Hernán y yo antes del programa, la doble moralidad que se ha manejado a veces especialmente en Estados Unidos, digo, creo que en todos los países llega a ocurrir, pero es como el típico, no, es que no podemos ya mostrar las portadas violentas de los videojuegos en los supermercados, ¿no? Porque los niños, pero aquí tengo revólveres al 2x1, ¿qué te parece? ¿Quieres uno? Entonces es como, sí, un doble discurso un poco extraño que también, miren, con esto nos estamos dando cuenta que esto como esta contraria a los videojuegos no tiene poco que empezó, ¿no? O sea, es algo que ya tiene un buen tiempo y que es como se sigue satanizando a los videojuegos de cuando en cuando, ¿no?
Pero miren, al final de cuentas creo que este tema de los accesorios de Famicom es muy interesante. El revólver es apenas uno de los accesorios que salieron, pero hubo más, como el Robot Rob, por ejemplo, y otras tantas cosas que estuvieron interesantes. Pero muchos incluso de esos desarrollos llegaron a América. La verdad es que pues había gente que se dedicaba a importar en el mercado gris, lo que nosotros conocemos cariñosamente como la fayuca. En los Estados Unidos pues había gente que traía cosas de Japón, obviamente, entre ellos electrónicos, no sé, Walkmans, por ejemplo, para no pagar los impuestos normales en Japón, pues digo, en Estados Unidos pues se los traían de contrabando, etcétera, etcétera, que incluso llegaban a muchos de ellos al mercado mexicano también a través de la fayuca de los tianguis y de los mercados informales. Pero Nintendo sí vio al mercado americano como una gran posibilidad de abrir un mercado acá, concretamente con una pequeña prueba piloto de la venta de la consola en Nueva York. Manu nos va a platicar un poquito más acerca de eso. Sin embargo, mencionar algo importante: la primera vez que Nintendo mencionó, mostró o anunció el que se convertiría eventualmente en el Nintendo Entertainment System o NES fue en el CES, en el Consumer Electronic Show, que de hecho es un show de tecnología que todavía se realiza actualmente y que se realiza todavía en enero. Lo presentó en enero de 1984 justamente como el Famicom, o sea, no le cambió el nombre en esta primera presentación, así se llamaba. Sobra decir que, por cierto, el nombre de Famicom se lo deben a la esposa de Masayuki Uemura, quien les decía que acaba de fallecer en el 2021, porque ella le dijo a su esposo, cuando en realidad querían hacer la consola con el nombre clave de Gamecom, le dijo: oye, pues no es ni siquiera una computadora como tal, no es exacto, o sea, como que más bien es como una computadora familiar, y de ahí salió Famicom, ¿no? Que fue como un poco el nombre que terminó teniendo la consola. Pero Manu, después del CES del 84, en diciembre del mismo año, se le cambia el nombre a Nintendo Entertainment System y se hace una prueba en Nueva York, y eso ocasiona además que haya varios modelos de Nintendo después y varios modelos de caja, varios bundles o presentaciones del equipo como tal, ¿no? Así es. Mira, hablando del modelo del CES, es un modelo muy especial, es mucho más padre. Y sí, como bien dices, ¿no? Fue un proceso. Después se le llamó Nintendo Advanced Video System y consistía de la consola que se parecía mucho, por ejemplo, a la Atari XE, que es un tecladito y todo esto. Claro. Incluía, fíjate, brandeado por Nintendo y todo, una reproductora de cassettes, porque si se acuerdan, en algunas computadoras los juegos se reproducían desde cassettes, 2 controles inalámbricos, Sí, un sí, sí. joystick y una pistola de luz, pues parecida a la Zapper, ¿no? Ajá. Cuando presentan el prototipo en el CES, la gente se espantó, o sea, lo vio como que no lo vio con bonitos ojos, porque dijeron, no, pues recién había pasado el crash del 84, Ajá. la gente dijo, no, otra de estas porquerías, y pues Nintendo vio que realmente no llamó la atención. Entonces, de ahí Nintendo cambia de idea y deciden vender la consola ya no como un equipo, una computadora o un equipo de videojuegos, sino como un juguete. Claro. Entonces, cuando ellos deciden venderlo como un juguete, de ahí se origina Rob. Rob venía de entrada con el primer bundle que se vendió en Estados Unidos, como bien mencionas, en Nueva York. Sí, sí, sí. Esto fue en octubre de 1985. Ahí fue donde se hicieron, vamos a decirlo así, como las pruebas piloto, ¿no? De ver la respuesta del público hacia esta nueva consola. Pero, insisto, no te lo veían como una consola de videojuegos porque eso le tenía miedo a la gente. Era un juguete. Sí, Era totalmente. la novedad, ¿no? Entonces, como te decía, el 18 de octubre del 85 sale solo en Nueva York y así se fue por la temporada navideña. Venía, era el Deluxe Set, venía con, ya sabes, la consola ya tal cual la conocemos, la NES, venía con su Zapper, 2 controles, Duck Hunt y Rob. O sea, Rob venía de paquete. Claro. De hecho, esas primeras cajas no venían ni siquiera brandeadas por Nintendo, ni decían Entertainment, nada más decía Deluxe Set, la carita de Rob, la foto del equipo y pues ya, ¿qué onda, no? O sea, como para llamar la atención. Y pues afortunadamente para Nintendo durante esa época la consola pues tuvo bastante aceptación, vamos a decir, un éxito. Y de ahí Nintendo hace una segunda prueba.
que fue en febrero de 1986, y aparte de Nueva York se extendieron a Los Ángeles y luego poco a poco a San Francisco. Ajá. Hasta que, bueno, ya fue una distribución a nivel total en Estados Unidos, ¿no? Pero como bien dices, para esto, bueno, fueron cambiando las ofertas. La siguiente caja ya era el Deluxe Set, pero ya venía Nintendo Entertainment System, ya venía un poquito más, tenía una mejor vista ya la caja y venía incluyendo lo mismo, ¿no? ROM, los 2 juegos, Zapper y controles. Todavía no se incluía el Super Mario Bros., por ejemplo, en ese entonces. Fíjate. Y yo juraría, o sea, porque te digo, la mente te traiciona y a Sí, veces, claro. yo juraría que todas las consolas de Nintendo venían con Mario Bros. Y no es así. No, la primera no, ni siquiera lo traía. Traía Duck Hunt y Gyromite, que era el juego de Rob, no sé si lo llegaron a ver alguna vez. Uno que tiene como un muñequito tipo Doctor Simi, así, que tiene que ir abriendo puertas y para eso te ¿Sí? ayudaba Rob. Entonces no, de hecho no. O sea, el NES no empezó con Mario, lente. Pero todo mundo queremos, o sea, todo mundo creemos esa parte, ¿no? Que forzosamente fue así. Pero la consola finalmente logró conquistar el mercado americano. Claro. Creo que la historia al final del día premió a Nintendo por arriesgarse a entrar a un mercado que todavía no dominaba bien. Y después incluso de venir de algunos fracasos en arcade, se animó a sacar esta consola en el mercado del otro lado del charco, acá en el continente americano, empezando en Estados Unidos. Y pues bueno, el resto, por supuesto, es historia. De ese Nintendo, Manu, ¿también hubo algunos modelos diferentes o solamente un solo modelo? Te digo, solo varió la caja así del primer tiraje, que era Ajá. muy sencilla, al segundo incluían las mismas cosas, nada más le metieron un poquito más de detalles estéticos. Claro. Recuerda que de octubre a febrero fue cuando sale la primera línea de cartuchos. Si no me equivoco, fueron 16 o 18, que son los de la línea negra, que es la caja Ok. negra con la foto del juego en píxeles. Y ya para cuando empieza la segunda etapa en febrero, se completa un total de 30 juegos de la línea negra, de esas de Claro. caja negra con esto. Primero 18, sí, fueron 18 y luego ya le completaron a 30 juegos y ahí ya venía el Super Mario Bros. Fíjate, ahí está, Así tengo es. que yo, o sea, yo podría jurar que no. Esta consola, cabe mencionar antes de irnos al corte, antes de que Cal nos mande al corte, cabe mencionar que la consola tuvo más o menos entre 700 y 800 videojuegos en su vida útil como tal de la consola, entre juegos oficiales, creo que de hecho juegos no oficiales pero que corrían en el sistema eran alrededor de como casi 100 juegos y otros 700 que eran totalmente licenciados. Por ahí había incluso algunos trucos de electrónica para hacer que los chips que tenían cierta genuidad, que eran genuinos de Nintendo, venía la consola dentro con un chip que en teoría tendría que leer eso y que incluso después fue removido. Algo que cabe también la pena mencionar, Manu, Cal, es que estos 72 pines que tú decías, Manu, por alguna razón en el continente americano, con la tecnología con la que se usaron o la aleación que se utilizó para los pines, generaba una corrosión que era muy fácil de que con el tiempo la corrosión empezara a darse de manera precipitada y muchos juegos no cargaban cuando los metíamos a la consola. Caso consecuente, se utilizó la vieja técnica de soplar el cartucho para lograr que esos cartuchos funcionaran, cuando en realidad lo que pasaba es que los cartuchos tenían un problema de corrosión y eso hacía que no fueran leídos completamente por la consola. Si quieren, regresando del no soplar. Exacto, y justamente era al revés. Pero ahorita que regresemos, que Manu nos platique un poquito de ese tema, Cal. Claro, o sea, iba a agregar algo más, pero se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a una pausa y regresando, seguimos platicando. No se vayan. Presiona pausa, pero mantente conectado. Regresamos después de este corte. Estás en Press Start. Pasamos al siguiente nivel. Quita la pausa y continúa con nosotros. Estamos en Press Start. Estamos de regreso.
les voy a recordar por última vez nuestro número de teléfono, se los prometo que es la última, bueno, en el programa. Pero manden los mensajes, claro. En este programa, 33 23 12 15 99. Ahora sí, ya, la última, se los prometo. Justamente lo que estaba comentando antes de irnos a la pausa, Hernán, del tema de la corrosión con los cartuchos, y lo que se me hacía gracioso que lo comenté, pero bueno, lo vuelvo a comentar para los que no estuvieran aquí, es que justamente decía en los cartuchos que llegaban a tener indicaciones de no soplar, o sea, de que no soples, porque eso no lo soluciona, pero es que la cosa es que lo solucionaba, ¿no? O sea, momentáneamente, éramos como una solución momentánea. De hecho, yo aún de vez en cuando sigo soplando algunas cosas que como que no agarra, así que no lo lee, así, y lo sigo intentando y sigue funcionando, ¿no? Entonces es algo que ya se nos quedó, pero sí estaría interesante que justamente nos platiquen el por qué era esto, del por qué el soplar funcionaba, ¿no? Bueno, acá la primera cuestión cuando empezaban a fallar los equipos, más allá de la corrosión, era el diseño de la consola. Como ya estábamos comentando, se rediseñó para el mercado americano. Aparte de que lo iban a vender como un juguete, también lo quisieron vender como una videocasetera, vamos a decirlo así. Ajá. Porque la idea también era como que atraer a los adultos, no decir, pues órale, lo compro, ¿no? Entonces, la forma de cargar cartuchos está basada en la forma de cargar videocassettes. Claro. Eso fue una cuestión meramente estética. O sea, si analizamos el Famicom, la carga de cartuchos es por la parte superior, como el Super Nintendo, y eso jamás dio fallas, y ahí sí no necesitabas ni soplarle, ni nada. El problema que tenemos aquí es el cómo entra el cartucho en la NES. Recordemos que primero lo tenemos que deslizar hasta que entre al conector de 72 pines, y de ahí bajar el cartucho. Este ejercicio de bajar el cartucho va desgastando, pero el conector de pines, no tanto el cartucho. O sea, se van como que, vamos a decirlo así, se van ablandando el conector, y eso era lo que traía las fallas. Nosotros pensábamos que era polvo, nosotros pensábamos que era otra cosa, y pues ahí vamos con el sopladero. Realmente, lo único que necesitábamos hacer cuando empezaba a ver ese problema de que el cartucho no funcionaba a la primera, era jalar un poquito hacia afuera el cartucho, de manera que rozara con el borde de la consola y se atorara, y ya con eso. Era básicamente ese tema. Incluso había algunos, cuando llevaban a reparar las consolas en el mercado informal, otra vez, porque estamos hablando de finales de los 80, donde Nintendo pues no tenía, de hecho nunca ha tenido una representación en México, Nintendo hasta la fecha como tal. O sea, de Nintendo lo que tiene aquí son distribuidores, pero como tal Nintendo nunca ha estado en el país, más que a través de estos distribuidores. Pues muchos que llevaban sus consolas al mercado informal, básicamente lo que hacía el técnico de la plaza y del tianguis era levantar los pines. Llegabas con tu consola, la abría, levantaba un poco los pines más allá de lo que técnicamente estaba permitido por la consola, y con eso el problema de que los cartuchos no agarraron, pues prácticamente se componía solo, sin necesidad de hacer nada, y pues cobraban su buena lana. El NES en México llegó primero a través de mercado informal, tengo entendido, Manu, ¿no? Es correcto, a través de la Fayuca. De hecho, yo así lo conocí, por medio de un Nintendo de Fayuca, así es. Y ya después es cuando entra Seito, pero ya fue un poquito más adelante. Es lo que te iba a decir, ¿tienes más o menos ubicado en qué fecha el Nintendo empezó a tener una distribución oficial en México? Si no me equivoco, fue entre 1988 y 89, ya cuando entró como tal Seito. Antes de eso, te digo, de hecho los primeros modelos de Zapper Gris y eso llegaban aquí por Fayuca. O sea, no había de otra. Así es. Fíjate qué interesante, porque de la mano de Teruhide Kikuchi, que era la persona, que era un personaje japonés también, un empresario japonés en México, que traía artículos importados de Japón. Él empieza a ver toda esta euforia por el tema de Nintendo, y entonces logra hacer un deal con Nintendo para poderlo traer y distribuirlo aquí en México a través de la versión americana. Lo que llega aquí, lógicamente, es la versión americana, no la versión Famicom, porque pues obviamente era el tema de nuestro continente y se prestó para ese asunto. De hecho, la NOM mexicana, que es la norma oficial mexicana, obligaba
a este distribuidor a incluso agregar algunas fotocopias a manera de manuales en español, que por alguna razón no estaban tan bien elaboradas, pero que como cualquier manual que intenta pasar por bueno, pues hacía su mejor esfuerzo, ¿no? Ahí, fíjate que es muy interesante porque la historia de Teruhiro Kikuchi está ligada tanto a traer las consolas de manera formal al mercado mexicano, como a iniciar la gran historia de las revistas de videojuego en México, porque de ahí salió precisamente la idea de hacer Club Nintendo a través de dos publicistas que trabajaban para Kikuchi, haciendo básicamente la publicidad de la tienda que muchos conocían, que estaba en Insurgentes de Nintendo, y ahí empieza la historia de Club Nintendo, que luego eso lo tocaremos en algún otro momento, pero ahorita el tema es el NES. El NES, nada más para que se den una idea, vendió un total de 69 millones, me parece, más o menos, 62 millones prácticamente, 62 millones de consolas vendidas alrededor del mundo, una cantidad impresionante. Hoy en día hay consolas que han vendido más que eso, pero estamos hablando de un tiempo en el, como decía Cal al inicio del programa, pues todavía la industria de los videojuegos no era la industria de los videojuegos que es hoy. De hecho, no tenía ni siquiera un evento. O sea, estaban arrumbados ahí en el CES. Ahí y los viejos estaba a punto de desaparecer. O sea, pónganse. Era como, no, los videojuegos era algo pasajero, ¿no? Ya no tienen relevancia. Entonces, estaban intentando levantar esto de nuevo. Entonces, esa cantidad de ventas que mencionas, 69 millones, ¿dices? Sí, ¿no? 69, sí. Es 62, casi 62. Es algo salvajísimo para la época, además porque también recuerden que éramos mucho menos personas en ese tiempo, ¿no? O sea, claro. Aparte. Exacto. Y bueno, finalmente se vendieron 62 millones de consolas en todo el mundo, de los diferentes modelos que hubo del Famicom o NES. Y más o menos para que se den una idea, el Famicom empezó en el 83 en Japón y terminó en el 2003, es decir que prácticamente tuvo un ciclo de vida larguísimo de 20 años, o sea, del 83 al 93 y del 93 al 2003 son 20 años en el que Japón estuvo vigente como tal. En América fue más corto, del 85 al 95, prácticamente 10 años, hasta que el Super Nintendo, por supuesto, se impuso en ese tema. Manu, importante mencionar que Nintendo hizo unas reediciones posteriormente, hace poco, no sé, ¿qué será? 2 años, 3 años más, no sé, la verdad, no tengo muy bien el dato, pero sacó unas versiones mini, classics, que creo que le llama, de la consola como tal, ¿no? Así es, en este caso, bueno, recuerda que lanzaron la NES Classic Edition, la cual contaba con 30 juegos incluidos, incluyendo muchos de los que fueron éxito en aquella época. Ya en este caso, pues, tenía conexión directa a HDMI, y bueno, te daba la resolución a escala de 4.3 o como tú la quisieras, ¿no? Y otra de las grandes ventajas que tenías era que podías salvar tus partidas. Tenías 4 bloques de save para cualquier juego. O sea, aunque en original de NES no tuviera save, pues con la Classic Edition sí podías. Fíjate qué padre. Guardar, ¿no? El único problema es que pues juegos de pistola de luz no hubo porque pues ya no se puede por la tecnología de las pantallas de ahora, exactamente. Pero de ahí en fuera, pues está muy bien. 30 juegos que incluye, y pues por ahí se le pueden agregar más, ¿no? Fíjate que estaba padre porque una de las cosas que a mí personalmente me gusta de esa consola, primero, lo que no me gusta es el tamaño. Ya sé que se llama mini, pero para mi gusto está muy mini. Y lo segundo que me gusta es que los juegos se ven en pixel perfect, que eso es algo súper bueno para las pantallas de nueva generación, es decir, no se ven borrosos, se ven perfectos en televisiones, aunque tengas tu televisión en 4K, el juego va a verse increíblemente bien a través del cable de HDMI, porque están hechos en pixel perfect y eso de alguna manera es el pixel perfecto, que hace que la imagen no se vea borrosa ni se descomponga, que esa es la parte interesante. Y yo no sé cuántas versiones de esta consola se vendieron, pero bueno, fue tan exitoso el NES Mini Classic que hasta hubo clones de este aparato, igual que hubo clones del Famicom en su tiempo, Manu. Así es. Versiones de las reediciones hubo 2, que fue la NES, ajá, la Famicom precisamente. En cuestión de cajas y así, bueno, también lanzaron la edición PAL, que la caja es diferente, es lo único que cambia.
Pero te digo, hubo también la Classic Edition de Japón, que fue la Famicom. Tenía como 2 o 3 juegos diferentes en comparación con la NES. Ok. Pues de ahí en fuera ofrecía las mismas características, ¿no? El save, el HDMI y todo esto. Así es. Fíjate que un dato interesantísimo también, Manu, es la consola salió en Japón, cuando el Famicom sale en Japón, allá como lo decimos en 1983, 15 de julio de 1983, por eso estamos haciendo este programa, porque es el 40 aniversario exacto de la consola, salió a un costo de 14,800 yenes, equivalente al dinero de hoy, fíjate lo que te voy a decir, equivalente al diseño al tipo de cambio de hoy. Esa consola estaría costando $530, entre 530 y $550. Estamos hablando de más de 10,000 pesos para poder tener una consola de esas en aquel entonces. No era barato, pero todos queríamos tener un NES, ¿no? Claro, ¿no? Pues, ¿quién no quería una? Que eventualmente se logró. Se nos acabó el tiempo, Manu, y antes de que Cal despida, pues bueno, primero agradecerte tu tiempo, estimado Manu. No sé si quieras compartir tus redes o algo donde te puedan encontrar, porque si hay alguien que sabe mucho de consolas retro, precisamente es Juan Manuel Garrido, que nos acompañó el día de hoy aquí en este especial del Famicom 40 aniversario, Manu. Así es, mira, pues como tal en mis redes, no tengo muchas cuestiones de videojuegos. Ok. Me pueden encontrar como Juan Manuel Garrido precisamente, pero bueno, también colaboro con la revista de Game Effect. Padrísimo. Entonces, ahí sí, en las redes de Game Effect, ahí están todos los artículos que yo escribo. Yo me encargo de toda la sección de consolas retro. Entonces, ahí sí, cada mes pueden encontrar algo nuevo de mi parte. De hecho, hablando de la NES, estoy haciendo junto con el equipo una enciclopedia de juegos de NES. Wow. Ahí tenemos 4 juegos por mes. Ok. Echamos una revisadita y el plan es revisar toda la biblioteca para que, pues, si eres un lector fiel, tengas todo el acervo de lo que se creó para la NES precisamente. Los 700 y tantos juegos que mencionábamos, ¿no? A ver si me da tiempo de echármelos todos. Excelente, pues Manu, te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, esperemos que no sea la última vez que nos visitas y pues gracias por estar acá. Yo te agradezco. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias a ustedes, Cali Lente, por la invitación, de verdad. Gracias. Es un honor estar. Gracias a ti. Gracias a ti, Manu, gracias a ti, Hernán, por estar aquí con nosotros. Espero que todos ustedes hayan pasado un buen momento. Los esperamos mañana también con Tecnológicamente y el próximo jueves también para estar para más noticias de videojuegos. Entonces, que pasen un muy buen día y nos escuchamos. Game over por hoy en Press Start, pero el mundo de los videojuegos nunca se detiene, siempre está en evolución. Te esperamos en nuestro próximo programa para que continúes siendo el pro del mundo de los videojuegos. Game over.